y si se confirman los cambios, tendrá que dejar el cargo en mucho menos tiempo de lo que se espera para un funcionario de carrera de su categoría. El principal logro de Dogu fue sin duda poner en marcha la maquinaria de la embajada norteamericana en Venezuela, cerrada desde 2019, y abrir los primeros puentes con un régimen y un país en el que la diplomacia norteamericana no tenía presencia ni vínculos. Dogu ha mantenido un tono pragmático y metódico dada su experiencia en países en crisis, como cuando le tocó ser embajadora en países conflictivos como Nicaragua y Honduras. Facilitó una estrategia de dinamizar canales bilaterales en energía y economía, organizando, por ejemplo, la visita de los secretarios de Energía y del Interior a Venezuela el mes pasado. Dogu también coordinó reuniones no solo con el interinato, sino con líderes parlamentarios, la comunidad empresarial y sectores sociales y políticos en Venezuela. También promovió una reunión de delegados del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense con la líder interina para analizar el estado de las relaciones. Pero sea o no su decisión, la embajada ha permanecido silenciosa con respecto a temas álgidos, como por ejemplo la no liberación de más de 600 presos políticos que aún continúan sufriendo el maltrato e incluso la tortura del régimen en estos momentos. Llamó poderosamente la atención que nunca emitiera una crítica o una nota diplomática de protesta cuando el régimen decidió desplegar una amplia fuerza represiva para contener la marcha pacífica de los trabajadores de la semana pasada. Su gestión ha sido implícitamente cuestionada por los congresistas de la Florida, desde Rick Scott hasta María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, quienes consideran que los avances en la liberación de presos y hacia un calendario de elecciones libres y justas han sido insuficientes. Ahora surge otra figura de un perfil completamente diferente para sustituirla, en la que puede ser la más complicada de las misiones diplomáticas de Estados Unidos en todo el hemisferio en estos momentos. John Barrett, que será el nuevo encargado de negocios en Caracas, nunca ha sido embajador. Su más alto cargo en más de 20 años de carrera ha sido segundo al mando de la Embajada de Estados Unidos en Panamá entre 2023 y 2026. La mayoría de sus posiciones ha estado vinculadas al tema económico. Ha sido consejero económico, por ejemplo, en El Salvador y en Perú, y ha tenido otras posiciones de medio rango en países como Brasil, China, Afganistán y en Guatemala, donde volvió, por cierto, por segunda vez. Su especialidad en temas económicos sin duda está marcada por sus estudios profesionales. Se graduó en la famosa Escuela Wharton de Negocios en la Universidad de Pensilvania y ocupó cargos de planificación estratégica y negocios en conglomerados importantes como Pepsi y la The Walt Disney Company, lo cual le ha dado una experiencia empresarial con un perfil pragmático. Según diplomáticos que consulté hoy para entender el significado de este cambio en estos momentos cruciales de la transición en Venezuela, la explicación puede tener dos vertientes. Una primera vertiente es simplemente que la administración Trump no ha estado lo suficientemente contenta con el trabajo de Dogu, ya sea porque no se ha movido lo suficientemente rápido o no ha ejercido las presiones esperadas en temas vitales para Washington. La otra vertiente es que quizá la administración Trump quiere poner más énfasis en los temas económicos y de inversión, que ha sido hasta ahora una prioridad para la administración Trump. Si se trata de imponer un enfoque mucho más pragmático y duro, pero enfocado en los temas económicos, quiere decir que la Casa Blanca quiere avanzar más rápido en allanar el camino de las inversiones, con todas las implicaciones, por supuesto, que tiene, que se deriva, y todos los obstáculos que implica, que tiene que ver, por cierto, con la naturaleza misma del interinato. Porque mientras en el terreno petrolero las cosas parecen marchar viento en popa, los asuntos no parecen marchar de forma muy prometedora en otras áreas, como la minería o la reticencia del chavismo duro, al menos de la boca para afuera, de aceptar lo que ellos llaman colonización económica de Estados Unidos, que rompe radicalmente con los postulados socialistas de Chávez. Según acaba de declarar el domingo el secretario de Energía Chris Wright, los envíos de crudo venezolano a refinerías norteamericanas ahora se estiman en 150 millones de barriles.
Ayer, como informamos aquí, dos importantes transnacionales petroleras, Chevron y Shell, firmaron convenios claves para ampliar la producción petrolera incluso a la faja del Orinoco y explorar ahora el campo de la producción de gas, a pesar de que posiblemente la administración Trump no esté muy interesada en que el abundante gas venezolano comience a competir ahora con los productores gasíferos norteamericanos. También en el terreno de la energía eléctrica, dos gigantes tecnológicos, Siemens y General Electric, están avanzando en un ambicioso plan de reconstrucción de las redes eléctricas en todo el país, que por otro lado va a requerir de grandes inversiones y tiempo para llevarlo a cabo. Pero en otros temas, como por ejemplo el tema minero, y estamos hablando solamente de la parte económica, las perspectivas son mucho más complicadas. A pesar de la aprobación reciente de una reforma a la ley minera para facilitar las inversiones extranjeras, las transnacionales especializadas en la explotación, sobre todo de oro y materiales estratégicos, enfrentan grandes retos, incluyendo el dominio de la zona minera en Venezuela por parte de grupos criminales y narcotraficantes, terroristas fuertemente armados que han estado controlando esa zona por décadas. Según reportó la agencia Reuters ayer, existe un gran escepticismo de que las firmas extranjeras estén dispuestas a invertir grandes cantidades de fondos para la explotación minera, sobre todo porque haría falta una gran ofensiva en términos de seguridad para expulsar a los carteles que, como el ELN y el Tren de Aragua, actúan allí, que controlan todas las operaciones de explotación de oro en la región. Y como ustedes saben, los militares chavistas no solo tienen una presencia significativa en esa zona, sino que también participan del botín del oro de sangre en una especie de acuerdo por debajo de la mesa con los mismos grupos criminales. El secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, afirmó durante una visita en marzo pasado que la ley de minería iba a generar oportunidades para las empresas norteamericanas. De hecho, Estados Unidos emitió en esos días una licencia para autorizar ciertas transacciones relacionadas con el oro de origen venezolano, autorizando a Minerven a realizar ciertas operaciones. Luego anunció que había sido trasladado un equivalente a oro por $100 millones para el mercado de Estados Unidos. Pero el secretario Burgum dijo otra cosa que a mí me parece muy difícil de creer, que supuestamente el interinato, que Delcy iba a garantizar la seguridad de estas empresas que planean operar en el arco minero. Eso hay que verlo para creerlo. Como era de esperarse, la propia Delcy le dijo, sin que se le sonrojara la cara a inversionistas reunidos en Caracas, también en marzo pasado, que contaran o que ella iba a dar garantías, seguridad jurídica, seguridad política, estabilidad y tranquilidad para que sus inversiones pudieran desarrollarse plenamente, no solo en el sector de los hidrocarburos, donde existen muchas oportunidades, sino también en el sector minero. Eso no se lo cree nadie. Todos sabemos desde luego que el interinato ha hecho poco o casi nada para combatir las estructuras criminales del chavismo que operan a sus anchas, no solo en el arco minero, sino también en otras áreas de interés para potenciales inversionistas extranjeros. Desde el punto de vista económico, este quizás será uno de los retos más importantes del nuevo encargado de negocios, John Barrett. Y no es un reto fácil exigir seguridad en zonas mineras por parte de un régimen que por 20 años se ha beneficiado precisamente de ese caos en el arco minero. Es una tarea, en mi opinión, extremadamente cuesta arriba, que implicaría, por ejemplo, el despliegue militar y de fuerzas en una zona llena de criminales y guerrilleros fuertemente armados. En una estrategia racional, el representante de la diplomacia norteamericana debería sortear también otros problemas quizá más estratégicos desde el punto de vista de la seguridad de Estados Unidos, como por ejemplo la operatividad que mantiene el Cartel de los Soles, la presencia de operadores iraníes, rusos y chinos, y las más recientes decisiones del interinato que apuntan a una estrategia de permanencia en el poder, incluso de negarse a un escenario electoral como lo acaba de sugerir el día de hoy Diosdado Cabello. Pero en mi opinión y en la opinión de varios de los diplomáticos consultados, la estrategia de Trump para Venezuela, para bien o para mal, está supeditada, por ahora al menos, a un pragmatismo económico
en la que el control de los precios del petróleo y la apertura de oportunidades para inversionistas norteamericanos parece ser el norte de la Casa Blanca. Como me lo dijo uno de estos diplomáticos, si el enfoque ahora con el nuevo encargado de negocios es estrictamente económico, la situación es preocupante porque se supone que otros temas claves como la liberación de los presos políticos o la organización de elecciones presidenciales deberá esperar a un mejor momento. Cuando le pregunté si estos cambios están pasando por la mano del secretario de Estado Marco Rubio, que ha sido por supuesto un gran promotor de la democracia en Venezuela y conoce como nadie lo que está pasando en estos momentos en el país, este diplomático me respondió lo siguiente: el secretario de Estado tiene que darle el visto bueno al nombramiento de Barrett, sobre todo tratándose de Venezuela, pero luego indicó que Marco Rubio ha estado tan ocupado haciendo un gran trabajo a nivel internacional, haciendo malabarismo con 6 temas al mismo tiempo, caminando al filo de la navaja, que es imposible que tenga tiempo para manejar en detalle toda la política del Departamento de Estado. A pesar de todas estas posibilidades o escenarios, puede haber sorpresas. Aunque Barrett es un experto en temas económicos bilaterales en América Latina, también ha enfatizado, sobre todo en su actual posición en Guatemala, una agenda orientada a combatir el crimen organizado, la influencia del narcotráfico en la política local y los temas de la seguridad hemisférica. Barrett criticó duramente, por ejemplo, el proceso de selección de magistrados guatemaltecos en términos muy directos. En una declaración reciente dijo: las autoridades universitarias guatemaltecas abrieron las puertas a organizaciones criminales y narcotraficantes en sus selecciones para el Tribunal Supremo Electoral, priorizando sus propios intereses por encima del bienestar del país y de sus instituciones, y después dijo que Estados Unidos no iba a aceptar esa intervención del narcotráfico en la política de Guatemala. Venezuela, por supuesto, tiene problemas de este tipo mucho más graves, porque, como se ha denunciado, la penetración criminal en las instituciones del Estado